Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Absolutamente nada. Él es todopoderoso. Que con una sola palabra Él hizo los cielos y la tierra. Que abrió el mar en dos y derrotó al ejército del faraón. Que le dio la fuerza a un jovencito para que venciera a un gigante. Que murió en una cruz y venció a la muerte resucitando al tercer día. Para Él no hay nada imposible. Pero si yo te preguntara, si Dios no te da lo que tú has pedido con tanto anhelo, ¿aún le seguirías alabando? Y la respuesta es muy sencilla, mi hermano. Deberíamos. Deberíamos. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es conforme a su propósito. Sea la respuesta que esperemos o no sea la que queremos recibir, todo lo que Dios hace en nosotros es para su gloria y para su honra. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por su misericordia y su voluntad. Y tú y yo somos solo instrumentos del propósito divino de Dios. La bondad de Dios. Mis hermanos, la bondad de Dios siempre está presente en todo momento. La bondad de Dios siempre está presente en nuestras vidas. Cada vez que es un día nuevo, vemos la misericordia de Dios y vemos sus bondades. Y qué privilegio es que podemos contar con la bondad de Dios en todo momento. Muy bien, mis hermanos, que Dios los bendiga en esta tarde. Y qué privilegio es poder cantarle al Señor. Y más aún cuando lo hacemos juntos como iglesia, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Usted no le da la gloria al Señor por eso? Que usted tiene la oportunidad, usted y yo tenemos la oportunidad de venir a adorar al Señor, donde muchos países no pueden hacerlo y tienen que hacerlo a escondidas. Y alabamos al Señor porque por ahora nosotros podemos adorar al Señor. Mis hermanos, como algunos sabemos, hemos estado predicando la segunda parte del libro de Génesis. Recordamos que esta segunda parte o esta segunda mitad hablaremos de 4 personajes: de Abraham, de Isaac, de Jacob y mi personaje favorito, José. Hace un par de semanas comenzamos a estudiar del primer personaje, la historia de Abraham. Hemos visto cómo Dios llamó a un hombre imperfecto para que pudiera ser el precursor de su pueblo, prometiéndole una descendencia numerosa. Vimos también cómo Dios trata con la vida de Abraham en su travesía en Egipto. Y las últimas 2 semanas vimos en el capítulo 14 el rescate de su sobrino Lot y el encuentro con Melquisedec y el rey de Sodoma. En resumen, mis hermanos, hasta ahora la vida de Abraham nos muestra su obediencia al llamado, sus imperfecciones, su valentía por proteger a su familia y su sabiduría en algunas elecciones. Y en este capítulo 15 veremos cómo la fidelidad de Dios y la reafirmación de una promesa llega en un momento oportuno en la vida de Abraham, en donde el temor, la duda e incertidumbre estaban inquietando la mente de este hombre. Veremos cómo este encuentro con Dios lo llenó de esperanza y cómo la fe en la fidelidad y en las promesas de Dios hace a Abraham un hombre justo. Mis hermanos, este pasaje destaca, que vamos a ver a continuación, este pasaje destaca la fe de Abraham en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias y la afirmación de que la fe es la clave para tener una relación con Dios. Así que, como dicen mis hermanos puertorriqueños, vamos para encima. Por favor, les invito a buscar en Génesis capítulo 15. Y vamos a leer Génesis capítulo 15 desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Pueden buscar en sus Biblias
Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo también Abraham, versículo 3, no me has dado descendencia y uno nacido de mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no es este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó después afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Y si te es posible contarla, Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y el Señor lo reconoció por justicia. Vamos a orar. Señor, te alabamos porque tú eres grande. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos redarguye, Señor, y nos llena cada día, Padre. Gracias porque podemos contar con ella, porque nos ilumina, es lámpara a nuestros pies. Y gracias porque tú, Señor, estás con nosotros siempre. Te pedimos que seas tú hablando en esta tarde. Glorifícate, Señor, como siempre te has glorificado. Señor, abre el entendimiento y ayúdanos, Señor, a no solamente aplicar esta enseñanza en nuestros corazones, sino a compartirla y también a vivirla cada día, Señor. Señor, simplemente soy instrumento en tus manos. Tú eres el único que merece la gloria y la honra. Y gracias por ser tan bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, es importante mirar de manera detallada el texto que siempre vamos a estudiar. Este es un texto narrativo. Y vemos que en el versículo 1 comienza diciendo, ¿qué comienza diciendo? ¿Los que me siguen? Después de estas cosas. Esta frase es un conector con el capítulo 14. Las semanas anteriores, nuestro pastor Julio y nuestro pastor Alejandro hablaron acerca de este capítulo. Pero vamos a hacer un resumen rápidamente para poder entender mejor este capítulo número 15. En el capítulo 14 vimos que Abraham pasó por una fuerte batalla en rescate ¿de quién? De su sobrino Lot. Este fue secuestrado por 5 reyes del oriente que invadieron Sodoma y Gomorra. Fue una dura batalla en donde Abraham con 318 hombres a su mando sale victorioso. Dios le dio la victoria. Al regreso de la batalla, Abraham tiene 2 encuentros. El primero es ¿con quién? Con el rey de Salem llamado Melquisedec y sacerdote del Dios Santísimo. Este prepara un banquete para Abraham y a sus hombres y bendice a Dios por darle la victoria. Luego Abraham le da el diezmo de las riquezas obtenidas en la batalla. El segundo encuentro en ese capítulo es con el rey de Sodoma, la cual le pide que le dé las personas rescatadas en la batalla que tuvo con los reyes. Y le dice que se quede con todas las riquezas que haya obtenido de él. Pero Abraham no quiso contaminarse. Abraham sabía quién eran los reyes de Sodoma y cómo era Sodoma y Gomorra. Y decide no quedarse absolutamente con nada. Solo lo que habían agarrado sus aliados en la batalla. Y en este capítulo 15, mis hermanos, vamos a abordar 4 aspectos en este texto narrativo. Vamos a ver una introducción, vamos a ver un ascenso del problema, vamos a ver el clima del problema
y un resultado final. Y en el primer aspecto que vemos en el versículo 1 es que Dios se presenta a Abraham como ¿qué? Como un escudo y recompensa. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Mis hermanos, la Biblia no especifica exactamente cuánto tiempo pasó entre el evento del capítulo 14 y el capítulo 15. Pudo haber pasado quizás un día o varios días, no sabemos. Lo que sí nos dice el pasaje que leemos es que era de noche y el Señor se le presenta en una visión a Abraham. Y esta es la primera vez que se registra en la Biblia que Dios se comunica de esta manera. Dios se había presentado antes a Abraham de manera presencial en los capítulos 12, 13, 14. Más adelante, Dios utilizaría este método de la visión para comunicarse con sus profetas y líderes, para darle instrucciones o establecer algún juicio a su pueblo. Dios le dice dos cosas en esta visión. Abraham, ¿cuál es la primera que le dice? No temas, yo soy un escudo para ti. Esta palabra del Señor nos da a entender que Abraham estaba experimentando por una serie de pensamientos y reflexiones que le producían temor o incertidumbre. Aunque la Biblia no dice específicamente cuáles eran esos pensamientos que tenía Abraham, por el contexto y la palabra de Dios en la visión, podemos pensar que eran producto de la batalla que había tenido anteriormente. Y es lógico que Abraham podría haber estado pasando y tuviera este tipo de pensamiento. Quizás algunos pensamientos como la seguridad de su familia, que estos reyes podrían venir a vengarse y que sería presa fácil para ellos. Abraham no tenía un ejército, solo tenía algunos siervos en su casa. Hasta su sobrino Lot no quiso regresar con él. Y recordamos que para la batalla, Abraham se alió con sus vecinos cercanos, Aner, Escol y Manré. Pero lo que sí nos revela Moisés era que tenía temor en esa noche. Y cuando el ser humano pasa por este tipo de pensamiento, hay una lucha fuerte entre la confianza, la duda e la incertidumbre. Pero mis hermanos, es aquí cuando entra la palabra del Señor en un momento clave en la vida de este hombre. Abraham, no temas, yo soy tu escudo, le dice el Señor. Mis hermanos, Dios sí conocía cuál era el pensamiento de Abraham en esa noche. Y Dios mismo personalmente le da palabras confortantes que le dieran tranquilidad. La intención de Dios que vemos aquí era que él sintiera paz. Y no solo eso, Dios le estaba demostrando que él no estaría solo. Y así como la función de un escudo, su vida estaba segura y el Señor lo iba a proteger ante cualquier circunstancia. Este también es, mis hermanos, la primera vez que Dios dice en la Escritura, no temas. Luego, esta misma palabra Dios se la diría a Isaac, a Jacob y a otros líderes y profetas de su pueblo. Pero esta palabra, no temas, yo soy tu escudo, o no temas, hoy también siguen vigentes en nuestras vidas. Son las mismas palabras que nuestro Señor Jesús le decía a sus discípulos y al apóstol Pablo cuando se le presentó en visión. Son las mismas palabras que hoy están vigentes en nuestros corazones
y es para todos los que hemos creído como nuestro Señor y Salvador. Amada iglesia, así como habrá en algún momento nosotros hemos pasado por algún tipo de situaciones o problemas que han producido o produce temor en nuestras vidas. Si usted no ha pasado por algún tipo de situaciones o problemas que producen temor en sus vidas, por favor, denos la receta. Denos la receta. En algún momento, nosotros en nuestras vidas hemos tenido pensamientos llenos de incertidumbre, así como Abraham, o de angustia, por no saber el resultado de lo que ha de venir. Y es normal que nosotros podamos sentir este tipo de sentimiento porque somos humanos, somos frágiles, somos limitados. Nuestro pensamiento tiene un límite. Y eso no nos hace ser menos cristianos que otros, sino más bien al contrario, nos da a entender o nos da a saber que necesitamos de la presencia del Señor y la búsqueda constante de Él y de su palabra para vivir seguro, para vivir llenos de paz ante cualquier circunstancia que hemos estado pasando. Que cuando venga la desesperación o la inseguridad, el temor, es ahí donde debemos recordar que el Señor te dice, no temas. Yo soy tu escudo. Yo soy el que te protege. Yo soy el que te sostiene de mi mano derecha. Y qué maravilloso es poder contar con esa palabra de Dios. Qué maravilloso es poder estar seguro en los brazos del Señor. Qué maravilloso es el Señor. ¿Usted no le da la gloria a Dios por eso? El Señor en esa misma visión le continúa diciendo. ¿Qué le continúa diciendo? Dice, Abraham, tu recompensa será grande. No solo Dios quería hacerle saber a Abraham que él sería su escudo y protección, sino también le promete que su recompensa iba a ser de manera grande. Dios quería darle a entender a este hombre que la recompensa que él tenía para él era más valiosa, aún más que las riquezas que él le había dejado al rey de Sodoma. Dios quería demostrarle en esa visión a Abraham que su mayor recompensa era más grande de la que él podía imaginar. Dios está invitando a Abraham a ver más allá de las cosas del momento y a ver las bendiciones que Dios tenía para su vida. Mis hermanos, a veces nosotros perdemos tanto tiempo en buscar las cosas terrenales que olvidamos cuál es nuestra verdadera riqueza. El galardón que Dios nos ofrece, la verdadera riqueza que Dios nos ofrece, es mucho más valiosa que cualquier cosa de este mundo. Y eso era lo que quería Dios darle a entender a Abraham. Que las bendiciones celestiales nos llenan más que el oro, que la plata y que cualquier estabilidad terrenal. Dios quería decirle a Abraham que su mayor recompensa estaba en las promesas que él tenía para él. Que su verdadera bendición no se encuentra en lo que pudo haber obtenido, sino en lo que Dios tenía preparado para él. Hermano, hermana, Dios nos llama a fijar nuestra mirada en Dios no nos llama a fijar nuestra mirada en las cosas visibles ni materiales, sino en las cosas eternas, donde es Cristo Jesús nuestra mayor recompensa. Estas palabras deberían haber aliviado
el corazón de Abraham. Pero en los siguientes versículos que vamos a ver adelante, Abraham responde con una preocupación profunda sobre su futuro. Había algo más que inquietaba el corazón de Abraham. Quizá esta era como que la primera cosa que inquietaba el corazón de Abraham. Y Abraham le revela a Dios su mayor preocupación. Y vamos a leer el versículo del 2 al 3. Dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es el heredero. Esa era la preocupación más grande de Abraham. Esa era lo que no le dejaba dormir quizá en esa noche. Y esta era la oportunidad para expresarle a Dios su mayor preocupación. Abraham tenía una fuerte preocupación por el tema de su descendencia. Y pareciera un poco atrevida la pregunta de Abraham, ¿verdad? Que le hace a Dios acerca de esto. Pareciera como si fuera como una queja o como un reclamo. Hermano, recordamos que Dios le había prometido en varias ocasiones a Abraham que él iba a tener una descendencia numerosa. En Génesis 12 le dijo que surgiría de él una gran nación. ¿Ustedes se acuerdan? Y en el capítulo 13 le dijo que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar. Probablemente desde Génesis 12 a este evento que hemos estado estudiando, habían pasado alrededor de 10 años desde la primera promesa que Dios le había hecho a Abraham. Abraham posiblemente tendría unos 75 años. Y Abraham estaba preocupado por el hecho de que aún seguía sin hijo. Y vemos que su humanidad se enfrenta a una duda e incertidumbre porque todavía no había llegado su tesoro más preciado, su hijo. Abraham le dice al Señor, Señor, pero ¿para qué tú me vas a dar más cosas? Si la va a terminar disfrutando un siervo de mi casa. En esa época era costumbre que si una pareja no podía tener hijo, ellos adoptaban a un siervo o a alguien de confianza para que éste fuera su heredero. Él fuera el heredero de todos sus bienes. Este Eliezer que aparece aquí en la Biblia, Eliezer de Damasco, era un siervo de confianza de Abraham. Y dado que aún Abraham no tenía descendencia, Abraham asumía que este sería su heredero. El comentario de Abraham hacia Dios no era quizás tanto una queja, sino más bien pareciera una expresión sincera de incertidumbre y un deseo por entender el plan que Dios tenía para él. Abraham no estaba directamente desafiando a Dios, sino él estaba, en esta pregunta, él estaba pidiendo claridad y reafirmación de las promesas que Dios le había dado hace 10 años. La mente de Abraham quizás en ese momento estaba actuando por lógica. Quizás pensaría, han pasado muchos años, el tiempo va transcurriendo, yo me estoy haciendo más viejo, ya las fuerzas no son las mismas, ya el vigor no es el mismo. Mi esposa Sara ya está más vieja. Quizás eran tantos pensamientos, tantas preguntas y tantas cosas. Yo me imagino al Señor escuchando a este muchacho. Pero Abraham en su mente ya había preparado su plan de retiro. Ya había llenado la planilla del 41K que Eliezer iba a ser su heredero.
Ya él tenía un plan. Yo dije, yo le voy a presentar este plan al Señor porque han pasado tantos años. En su mente estaba que elegir a Eliezer, que fuera su heredero, era su mejor opción, ya que la promesa de Dios de tener descendencia tardaba en cumplirse. Y mis hermanos, yo cuando me tocó predicar este pasaje, yo dije, wow, yo no quería abordar este pasaje porque son muchos sentimientos encontrados. Pero el Señor es bueno. Y hubieron varias batallas que hemos pasado mi familia y yo esta semana, pero cuando me enfrenté a este pasaje, yo le daba la gloria de Dios. Y tenía este anhelo por predicar este pasaje. El Señor me había dado el anhelo por predicar este pasaje. Quizá mi esposa y yo entendemos un poco y entendemos poco la vida de lo que estaba pasando a Abraham en ese momento. El Señor nos permitió y nos regaló 2 lindos niños. Nos regaló a Natán y a Natalia. Ustedes los conocen. Pero antes que llegara ellos a nuestras vidas, nosotros tuvimos que esperar 8 años por esas 2 bendiciones. El Señor me hizo pasar por una enfermedad muy fuerte que yo no podía tener hijos. Fui a varios especialistas, gasté mucho dinero cuando la situación en Venezuela estaba mejor. Y en una de esas, de los mejores especialistas que había conseguido, él me dice, hermano, aquí no hay nada que hacer, dedíquese a adoptar. Dedíquese a adoptar, usted no puede tener hijos. La enfermedad es tan grave que usted no tiene, pero ni una gota de espermatozoide. Para mí esas palabras a su momento me afligieron tanto. Y yo le decía al Señor, Señor, yo necesito creer en ti, yo necesito creer en ti. Pasaron 8 años en este proceso. 8 años de anhelar un niño. 8 años de querer tener un muchachito que te brinque la cama en tu casa. Y el Señor es tan maravilloso que en esos 8 años nos puso a cargo en un ministerio en la iglesia donde estudiábamos, donde nos congregábamos. Nos puso a cargo 300 niños. Todos los domingos íbamos con esos niños, yo con ganas de traerme uno. Pero usted sabe que uno se mete en problemas y uno se lleva un muchacho de eso. Veía cómo la situación de algunos padres era tan difícil, por decirlo así. Niños sufriendo, niños. Yo decía, Señor, pero tú eres grande. Pero llega un momento en nuestras vidas que mi esposa, Mabel y yo, nos sentamos y decimos, ya no vamos a estar sufriendo más. Vamos a dedicar nuestra vida al Señor. Si es de disfrutar estos 300 niños vamos a disfrutar en este ministerio. Ya no vamos a luchar más con Dios. Mis hermanos, así fue. 6 meses después me tocaba una cita médica para ver qué era lo que pasaba. Aproveché y como dijeron, hazte ese examen para ver. Y el Señor me sorprendió con un 50% de mis espermatozoides. El Señor me había dado el 50% de la posibilidad de poder tener hijos. Mi esposa tenía un 50%. Y yo dije, aquí viene ese muchacho, caramba. Ahora sí, vamos a darle con todo. Y pasó 1 año, y pasó 2 años, y 3 años y el muchacho no venía. Fue hasta el momento que decimos, ahora sí, Señor, vamos a confiar. A las 3 semanas de decir eso, mi esposa me dijo, estoy embarazada. Y Dios permitió que Natán, le pusimos Natán, que significa Dios ha dado, haya llegado a nuestras vidas. Y quizás este es el mismo sentimiento que sentía Abraham.
Vemos en la historia, nosotros conocemos la historia. Abraham más adelante tuvo a Isaac. Y yo no sé cómo era Isaac, a lo mejor era tranquilo, pero los míos son terribles. Pero Abraham en ese momento no sabía, tenía incertidumbre acerca de su futuro. No sabía lo que podía pasar. Mis hermanos, a veces el anhelo por querer alguna respuesta inmediata no nos permite descansar en el Señor. Y es ahí donde la impaciencia y la incertidumbre va agarrando terreno en nuestras vidas. Es natural tener momentos de dudas y frustraciones. Incluso cuando no sabemos, incluso cuando sabemos o estudiamos la palabra del Señor. La clave es cómo nosotros manejamos estas dudas. Y Abraham seguía dialogando con Dios, lo que es un acto de fe, aunque este estaba lleno de preguntas, de mucha incertidumbre. Mis hermanos, todos pasamos por distintos problemas, todos tenemos algún tipo de situaciones, algunos por alguna enfermedad, algunos por algún problema familiar, muchos por incertidumbres migratorias. Y es importante reconocer cuáles son nuestros miedos y nuestras dudas, pero también debemos llevarla a Dios en oración. Así como lo hizo Abraham. Y sí, duele a veces cuando Dios hace silencio en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que el Señor no nos escucha o nos ignora. Más bien, debemos alabar y agradecer a Dios porque Él nos permite que podamos entrar directamente a su presencia y nosotros poder presentar todas nuestras cargas delante de Él. El Señor oye el clamor de sus hijos y nos responde, sí, pero a su tiempo. Y si no es la respuesta que nosotros queremos, déjame decirle algo. La gloria seguirá siendo del Señor. ¿Usted no alaba a Dios por eso? Mis hermanos, Dios no desechó a Abraham por su pregunta, sino más bien le dio una respuesta directa, reafirmando la promesa que Dios le había dado y respondiéndole a sus inquietudes. La promesa de Dios le habla acerca de Dios sobre la promesa de su descendencia. Y vamos a leer el versículo 4 al 5. Dice, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será Abraham, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo despertó y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Así Abraham será tu descendencia. La respuesta de Dios a la inquietud de Abraham es clara y decisiva. Y es un momento clave en la narración de este texto. Aquí es el clima de toda la historia. Dios le asegura a Abraham que no es Eliezer quien heredará sus bienes, sino que será un hijo biológico de él, nacido de su propia entraña, quien tomará el rol de la casa, quien tomará el rol de ser heredero. Dios está respondiendo directamente a la preocupación de Abraham, eliminándole toda duda y haciéndole entender que su hijo será de su propia sangre. El Señor le dice, cuenta las estrellas, Abraham, cuéntalas. ¿Te ha contado alguna vez las estrellas? Yo me pierdo cuando llevo 10, no sé. Es difícil contar las estrellas. Son numerosas. Y en esta ilustración, o en este simbolismo que Dios le presenta a Abraham, tiene dos propósitos.
El primero es la reafirmación de lo que Dios ya le había prometido en Génesis 12 y 13. Las estrellas representaban la magnitud de la promesa en donde su descendencia sería tan numerosa, pero tan incontable. Y el segundo es un llamado a la fe. A ver más allá y creer que lo que Dios promete, Él lo cumple contra todo pronóstico, mis hermanos. Lo que el Señor promete, Él lo cumple contra todo pronóstico. Él es todopoderoso. Nada se le escapa de sus manos. Absolutamente nada. Tu problema, tu dificultad, tu preocupación, tu vida está en las manos del Señor. Dios desde el primer momento en que te creó, trazó la línea de tu vida. No temas. Yo soy tu escudo, dice el Señor. ¿Alguna vez han visto la película Venciendo a los Gigantes? En inglés es Facing the Giant. Oye, muy grande. Y en esa película hay un entrenador que se llama el entrenador Taylor. Y él y su esposa no podían tener hijos. ¿Verdad? Él era estéril también. Y en una de esas el Señor trata la vida de este hombre en la película. Y él tiene un encuentro con el Señor que lo ayuda a mejorar su equipo y ellos ganan el campeonato de la escuela en el fútbol americano. Y hay algo en esa escena que el esposo le dice a su esposa, le dice, si Dios no nos da hijo, tú igual lo alabarías. La esposa quizá al momento de escuchar esa pregunta un poco incrédula. Pero ella al ver después en la película, al ver el testimonio de este hombre, al ver el testimonio de él, decide creer en las palabras que él le dijo. Después de tanto tiempo haciéndose exámenes de prueba de embarazo, creyendo que estaba embarazada, ella igual desistió, dijo en un momento, pero la enfermera la sorprendió y le dijo, ¿estás embarazada? Y al final de la película, para contársela, fueron felices y tuvieron muchos muchachos. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Absolutamente nada. Él es todopoderoso. Que con una sola palabra Él hizo los cielos y la tierra. Que abrió el mar en dos y derrotó al ejército del faraón. Que le dio la fuerza a un jovencito para que venciera a un gigante. Que murió en una cruz y venció a la muerte resucitando al tercer día. Para Él no hay nada imposible. Pero si yo te preguntara, si Dios no te da lo que tú has pedido con tanto anhelo, ¿aún le seguirías alabando? Y la respuesta es muy sencilla, mi hermano. Deberíamos. Deberíamos. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es conforme a su propósito. Sea la respuesta que esperemos o no sea la que queremos recibir, todo lo que Dios hace en nosotros es para su gloria y para su honra. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por su misericordia y su voluntad. Y tú y yo somos solo instrumentos del propósito divino de Dios. Y esto era lo que Dios quería que Abraham entendiera en esa visión, en esa ilustración. Que Abraham entendiera que Abraham supiera que debería confiar y descansar en las promesas de que su descendencia iba a ser tan grande que él iba a ser un instrumento para el verdadero propósito que se cumpliría 2000 años después, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Abraham simplemente era un instrumento de la gloria del Señor.
Usted es un instrumento de la gloria del Señor. Y qué maravilloso es que el Señor pueda utilizarnos y debemos presentarnos como instrumentos santos, limpios, agradables al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham en esta situación? ¿O cuál fue el resultado de esta ilustración que Dios le había mostrado? La fe, Abraham tuvo fe en la promesa de Dios y el Señor lo declaró justo. Y dice el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Aquí Abraham cambió su respuesta. Ya no era una respuesta de duda e incertidumbre. La respuesta de Abraham fue una declaración de fe a la promesa de Dios. La demostración de la promesa de Dios hicieron que Abraham creyera plenamente en la palabra de Dios y en su fidelidad. Esto implica una confianza profunda y una aceptación plena de la promesa de Dios, que a pesar de las circunstancias adversas que él enfrentaba, como su edad avanzada, como la esterilidad de su esposa, Abraham le dice al Señor, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. A pesar de todo lo que he vivido cotidianamente, yo creo en ti. La esperanza que Abraham abrazó en ese momento no era una esperanza humana basada en lo que veía, sino una esperanza basada en la fidelidad y el poder de Dios. Aunque las circunstancias eran desalentadoras, él confió en lo que Dios le ha prometido. ¿Has confiado en el Señor? ¿Has confiado en su palabra? ¿Has descansado en las promesas del Señor? Hoy en día el Señor quizás no nos habla a través de estrellas, a través de visiones, a través de encuentros. Hoy en día el Señor nos habla a través de su palabra. Hoy en día las promesas del Señor están aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué curioso, y yo investigando, la palabra no tema aparece 365 veces en la Biblia. Esto nos da a entender que nuestra vida está segura en las manos de nuestro Señor. ¿Has descansado en las promesas del Señor? Pero si aún sigues y sabes y conoces la palabra de Dios y aún sigue preocupado, incertidumbre, ve corriendo a los pies de tu Señor y dile, Señor, así me siento, así estoy, esta es mi situación. Ayúdame a descansar en tu promesa. Busquemos de la presencia del Señor en oración, en palabra. Es nuestra mayor seguridad, nuestro refugio. La palabra del Señor es lo mejor que nos ha pasado. Hay una frase del apóstol Pablo en la carta de los Romanos que escribe acerca de la fe de Abraham, de este pasaje en el capítulo 4 de Romanos, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Que aunque él no estaba viendo la evidencia de esa promesa en su vida, la esperanza en la promesa de Dios era más fuerte que cualquier esperanza basada en la lógica humana. Es decir, todas las posibilidades eran contrarias para que él pudiera tener un hijo. Pero a pesar de esas posibilidades, él creyó en Dios. Él creyó en Dios. Y mis hermanos, esto le agradó tanto al Señor que Dios, ¿qué es lo que hace? Reconoce la fe de Abraham por justicia. Y este tema, o este versículo, el capítulo 6, en el Nuevo Testamento es utilizada por los apóstoles, por el apóstol Pablo en su carta de Romanos, en su carta de Gálatas, es utilizado también por Santiago,
como base para hablar acerca de la doctrina de la justificación por medio de la fe. Pero no me voy a meter en ese terreno, porque si no pasaríamos toda la noche aquí. Dios declara la fe de Abraham por justicia, no porque Abraham era un hombre justo, sino porque le creyó a Dios. Es el acto de Abraham de confiar en las promesas de Dios que fue considerado por Dios como un hombre justo. Justicia aquí en este versículo 6 no significa que Abraham haya sido perfectamente justo y que él ya no tuviera más pecado. Abraham era imperfecto. Lo vimos en los capítulos anteriores. Un hombre que le mintió al rey, al faraón de Egipto, para proteger su matrimonio, para que no fuera muerto. Era imperfecto en todos los aspectos. No solo había cometido falta en los versículos anteriores que vimos, veremos que seguirá cometiendo muchas faltas. Se adelanta a alguna situación, a la promesa de Dios, teniendo un hijo con Agar. Cuando Dios le dice que su hijo va a ser de sus entrañas, de su descendencia, de su esposa. Abraham era un hombre imperfecto. Y Dios lo consideró justo porque respondió con fe a su palabra. Y desde ese momento Abraham es considerado por Dios suyo. Es decir, Dios lo hizo salvo. No por sus obras. No lo hizo salvo por lo que era, sino porque creyó en Dios. Creyó en las promesas de Dios. En pocas palabras, Dios lo vio justo no por sus obras, sino por su fe en la promesa de Dios, como había mencionado. Por eso es considerado hoy Abraham el padre de la fe. Y es lo mismo que Dios nos dice en Efesios 2, 8, 9. En Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de ¿quién? ¿Es don de quién? Es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, usted puede ser el hombre más bueno, la mujer más buena de este mundo, pero sus obras no lo hacen ser justificado delante de Dios. Usted es justificado delante de Dios es por medio de la fe en ¿quién? Por medio de la fe en Jesucristo. Es que somos justificados delante de Dios. Es creer en la promesa de Dios de que Él envió al Salvador del mundo. De que su amor fue grande. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben qué, mis hermanos? Es Dios quien lo escogió a usted para que usted creyera en Cristo Jesús. Cuando yo era joven, cuando era adolescente, vamos a decirlo así, el pastor Alejandro me dijo una vez, yo le doy el agua al Señor por pastor Alejandro. Aparte que Dios ha permitido que sea mi cuñado, fue mi mentor. Me enseñó a tocar guitarra, unas 3 notas nada más, pero ahí usted sabe. Pero una vez me dijo que a mí esa palabra toda la vida me quedó ahí, aquí, llena. Me dijo, a mí me dicen cariñosamente Huicho. Dice, Huicho, tú crees en Dios no es por tu propia fuerza. Tú crees en Dios porque Él te llamó para que tú creyeras en Él. Él te justificó para que tú fueras a Jesucristo. Y qué privilegio grande que el Señor nos haya justificado, ¿verdad? Y qué privilegio maravilloso es que es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Mis hermanos, si queremos honrar a Dios, debemos creer en su fidelidad y en su promesa. Y esto fue lo que Abraham hizo. Y para ya ir terminando, mis hermanos, este pasaje nos desafía a confiar en las promesas de Dios, incluso aun cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Puede ser difícil creer cuando no todo está a nuestro favor. Pero la verdadera fe se demuestra cuando creemos en Dios, aun cuando las situaciones parecen imposibles. Nuestra esperanza debe estar anclada en la fidelidad de Dios y en su capacidad para cumplir lo que Él ha prometido, no en las cosas visibles, no en lo lógico. Mis hermanos, este pasaje que nosotros vemos, que nosotros estudiamos aquí, este pasaje apunta a nuestro Señor Jesús. La reafirmación de la promesa de Abraham también es la confirmación de la promesa dada en Génesis 3:15, que por medio de la descendencia de Abraham llegaría el Salvador del mundo. Y esta promesa encuentra cumplimiento final en Jesucristo, que trae bendición a todas las naciones. Ahí entramos tú y yo. Por lo tanto, cuando Abraham cree en la promesa de Dios, de alguna manera está anticipando la venida de nuestro Señor Jesús, quien será el cumplimiento de esa promesa y la redención para toda la humanidad. Esta promesa fue dada también para nosotros, a fin de que vivamos con gozo y en la esperanza de un Dios vivo. Y descansemos en la promesa de que el Salvador vino, resucitó, vendrá por nosotros y nosotros estaremos con Él por la eternidad. Este es nuestro mayor galardón, mis hermanos. Esta es nuestra mayor recompensa. Y así como Abraham es justificado por su fe, tú y yo somos justificados por la fe en Cristo Jesús, que a través de su sacrificio en la cruz es quien provee la justificación perfecta delante del Padre, para que Dios ya no nos vea a nosotros imperfectos, sino que vea la perfección de su Hijo en nosotros. Y para ti, amigo o amiga, que aún no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que la única manera que Dios te considere justo, que Dios te considere suyo, es a través de creer en Jesús como el Señor y Salvador. Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que te da salvación y vida eterna. Y por último, aquí hay algunas explicaciones primarias que podemos compartir. Primero, debemos confiar plenamente en que Dios es nuestra protección y nuestra mayor recompensa. Podemos, mis hermanos, ir confiadamente y presentar todas nuestras cargas y preocupaciones a Dios en una búsqueda constante de su palabra. Y una búsqueda constante de su palabra nos da la claridad ante cualquier circunstancia. Las promesas de Dios no han caducado. Las promesas de Dios siguen firmes en nuestras vidas. Firmes, mis hermanos. Y por último, la fe no es un recurso para que Dios obedezca nuestras peticiones. La fe es el medio que nos justifica delante de Dios para que tengamos salvación y vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos has dado, Abraham, en creer en ti, en tus promesas. Gracias porque tú nos has demostrado a través de este pasaje que podemos ir confiados delante de ti a presentar todas nuestras cargas, nuestras angustias y nuestros temores. Señor, tú conoces cada uno de nuestros sentir. Y gracias por tu palabra, porque ella nos llena. Ayúdanos a creer siempre en ti, a creer en nuestro Señor Jesús, en lo que Él
ha hecho por nosotros. Ayúdanos a esperar con anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué privilegio es, Señor, que aunque nosotros no estuvimos cuando Jesús vino, podamos creer en Él. Tú nos llamas bienaventurados. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu palabra. La honra, la gloria y todo el honor te la llevas tú en toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.